tardes ya a todos. Muchas gracias por quedarse aquí a la hora de almuerzo. Me han pedido los organizadores que tratemos de hacer un poco expedito este panel para no atrasar más el programa. Primero de todo agradecer a la asociación, la famosa CIA, como le digo yo, que cada día va creciendo más. Me cuentan que por ahí ya casi son una firma centroamericana, lo cual me parece muy bien y pues cuando lo necesiten con mucho gusto les daré mi apoyo. Para empezar, bueno, voy a hacer una pequeña introducción al tema. Nuestro tema de este panel es el derecho de la libre competencia y la arbitrabilidad de las disputas y consumidor. El tema de arbitrabilidad es un tema importantísimo para la materia arbitral, puesto que es una causal de nulidad del laudo, ¿verdad? Una de las causales del artículo correspondiente, la unidad le habla de que el laudo es anulable si la materia sobre la cual se llevó a cabo el arbitraje no es susceptible de llevarlo a cabo en un arbitraje. Entonces, tenemos que irnos primeramente al artículo 2 de la ley RAC, que habla que toda persona tiene derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares para solucionar sus diferencias patrimoniales y de naturaleza disponible. Y en pues la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, en varios artículos habla de controversias estrictamente de orden patrimonial. Entonces, para enmarcar la cancha, como dicen inicialmente, tenemos que entender que primeramente para el tema de arbitrabilidad, que son temas de orden patrimonial, ¿verdad? Y en ese sentido le voy a dar primero la palabra a Karima para que nos hable un poco de varios temas que ella va a desarrollar y luego le tocará el turno a Willy y yo pues haré algunas preguntas en el interín. Gracias. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco primero sobre los aspectos generales de arbitraje y luego Willy ya va a concretizar un punto sobre puntos específicos. Pero quería hablar de estos puntos primero basándonos en el caso Mitsubishi Motors contra Soler Chrysler, que es un caso muy importante de la Corte Suprema estadounidense, que nos marca un antes y después en estos temas y que creo que nos da la base para luego hablar sobre ya temas más generales de arbitraje. Este caso de la Corte Suprema de Estados Unidos lo que hizo fue confirmar la arbitrabilidad de los reclamos basados en la violación al derecho de libre competencia. Esta controversia surge entre el productor de automóviles japonés Mitsubishi y un distribuidor puertorriqueño. En 1979, Soler y Mitsubishi firmaron un acuerdo de distribución que le otorgó a Soler los derechos de vender carros manufacturados por Mitsubishi en un área determinada. Este acuerdo tenía una cláusula arbitral que indicaba que todas las disputas que surgieran del acuerdo tenían que ser resueltas por medio de arbitraje en Japón de conformidad con las reglas de la Asociación de Arbitraje Comercial de Japón. A principios de los 80, Soler empezó a tener problemas cumpliendo con las metas de venta y por lo que repudió el acuerdo. Mitsubishi entonces acudió al arbitraje en la Asociación de Arbitraje Comercial de Japón y además demandó en las Cortes Ordinarias estadounidenses para obligar a Soler a acudir al arbitraje. Soler contrademandó alegando que Mitsubishi había violado leyes de protección a la libre competencia al incurrir en una división de mercados con el fin de restringir el comercio. El Tribunal de Segunda Instancia aplicó la doctrina del caso American Safety, que era la doctrina que estaba vigente en ese momento, y declaró que la controversia no era arbitrable, por lo que Mitsubishi apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos. Al conocer este asunto, la Corte Suprema, en primer lugar, resaltó la política legislativa y judicial que estaba dirigida hacia un cumplimiento estricto de los acuerdos de arbitraje que fueron libremente pactados por las partes, es decir, por su propia voluntad. Y sostuvo que no había razón para apartarse de estas pautas cuando las partes ligadas por un acuerdo arbitral planteaban demandas relativas de derechos otorgados por un acto legislativo. Al exponer su decisión, abogando por un enfoque más flexible y menos localista de los tribunales,
La Corte analizó y descartó los 4 argumentos formulados que ya estaban planteados por la doctrina de American Safety. Entonces, en primer lugar, la Corte comenzó cuestionando la afirmación, y esto es algo de lo que hablábamos anteriormente un poco, la afirmación de que una cláusula arbitral no debería ser ejecutada en casos de libre competencia porque los contratos que generan este tipo de reclamos generalmente son considerados contratos de adhesión. Entonces, la Corte indicó que no encontraba razones para asumir que una cláusula arbitral es el producto de una negociación injusta, a no ser que alguna de las partes reclame que hubo una negociación injusta. En segundo lugar, negó que el carácter complejo de los problemas, que requerían de un análisis sofisticado en materia jurídica y económica, hiciera impracticable el recurso de arbitraje. Por el contrario, indicó que esto se caracterizaba por una flexibilidad, adaptabilidad y especificidad, al igual que involucraba una amplia participación de expertos. Además, recalcó que los jueces comunes no necesariamente son personas que son expertas en temas de libre competencia. Por el contrario, en arbitraje sí se podían asignar personas que tuvieran un conocimiento más especializado en estos temas. El tercer argumento de American Safety tenía que ver con el peligro que significaba entregar una decisión sobre la regulación de la actividad comercial y la preocupación era representantes que no supieran nuestro derecho y nuestros valores, así era como lo formulaban. La Corte a esto respondió que las partes del procedimiento arbitral tenían la facultad para elegir a los árbitros de conformidad con sus expectativas y subrayó que el problema del posible desconocimiento del derecho aplicable y de valores nacionales se podía presentar en cualquier tipo de proceso, es decir, esto no es algo específico para temas de libre competencia, sino que puede ser cualquier tipo de arbitraje. El último argumento, y uno que siempre preocupaba a las personas, es el tema de daños. La doctrina de American Safety consideraba que al permitir acudir al arbitraje para los reclamos de libre competencia, se podría disminuir la compensación que brindaba la acción privada en estos casos. Entonces, al rechazar este planteamiento, la Corte recalcó la historia legislativa del Sherman Act, del que se desprendían los treble damages, que era esto de que se triplican los daños, y que fueron concebidos como una forma de llevar justicia a los particulares. No obstante, en todo momento las personas permanecían en control de sus opciones, es decir, ningún ciudadano estaba obligado a presentar una demanda de esta índole, pero al mismo tiempo seguía teniendo la opción de presentarla y no requería aprobación por parte del Poder Ejecutivo del Judicial. Además, la Corte señaló que los tribunales arbitrarios generalmente deciden disputas que surgen de leyes nacionales, lo que quiere decir que aplican leyes nacionales a fin de cuentas. De esta manera, esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos marcó un antes y después en temas de libre competencia en Estados Unidos y puso en evidencia muchos de los beneficios que tiene el arbitraje para los particulares. Ahora, si lo traemos un poco a los temas que estamos analizando aquí y la razón por la que tenemos esta conferencia, por qué estamos discutiendo que es importante el arbitraje y por qué queremos que ciertos sectores acudan al arbitraje o tengan la posibilidad de acudir libremente, ¿qué lo hace atractivo para las partes? Voy a hablar ahora un poco de las ventajas o de las razones por las cuales se ve que el arbitraje es una buena opción en ciertos casos. Entonces, primero, y creo que esto es de lo más importante, es la flexibilidad que le otorga a las partes. Las partes controlan aspectos sumamente importantes del procedimiento y lo pueden adaptar a sus propias necesidades. Además, y esto yo creo que es la parte más bonita, que es que existe en muchos casos una cooperación de partes, es decir, se ponen de acuerdo para llegar a saber que esto se hace de esta manera, esto se hace de otra manera. Entonces existe una cooperación que hace que todo el procedimiento sea más flexible y que se adapte a lo que las partes necesitan en ese momento. Y hace que los procesos en cierta medida sean menos formalistas. Segundo, y esto se tocó en lo que acabo de hablar de la decisión de Mitsubishi, es la profesionalidad de los árbitros. Es decir, se pueden escoger personas que están especializadas en la materia, que saben de lo que se trata y que posiblemente emitan una decisión mucho más informada.
y detallada, o sea, personas que conozcan realmente el tema de la disputa. Tercero es la confidencialidad del proceso. Esto lo que hace es preservar información sensible e importante para las partes y es información que las partes quieren mantener privada. Cuarto, por su efectividad, es decir, los laudos tienen fuerza vinculante, son definitivos o son inapelables. Y quinto, que creo que es otra de las razones por las que a la gente le interesa mucho, es porque es muy rápido si lo comparamos con juicios ordinarios. Y muchas veces sabemos que los juicios ordinarios pueden tardar muchos años y la idea es que el arbitraje sea una manera más rápida de llegar a una solución efectiva. Y bueno, ese es mi tiempo. Bueno, muchas gracias. Me pasé los 2 minutos y claro, no. Y bueno, yo tengo una preguntita para Karima. Una de las críticas del arbitraje se refiere a la imparcialidad o la parcialidad de los árbitros. Esta preocupación se acrecienta en situaciones como las de contratos de adhesión, como que usted mencionó. ¿Ve usted que se esté haciendo algo para solventar esta preocupación? Sí, yo creo que esta es una crítica que se ha dado en todos los niveles, arbitraje doméstico, arbitraje internacional, y creo que con las reglas de la IVA sobre conflictos de interés se trató mucho de ver qué era lo que le preocupaban a las partes, qué era lo que se necesitaba para que las personas tuvieran más confianza en el proceso y en la legitimidad y en que las personas que están decidiendo sus casos son personas realmente imparciales. Y muchos centros de arbitraje y muchos procesos lo que han hecho es incorporar estas reglas sobre conflicto de interés para que los árbitros al momento de aceptar sus cargos revelen cualquier tipo de conflicto que puedan tener con las partes o con las firmas de los abogados que representan a las partes y lo que hace es realmente como total transparencia de qué es lo que han hecho, dónde podría surgir un conflicto, y eso es lo que le da herramientas a las partes para que luego digan, bueno, no, me parece que esta persona tiene un conflicto, creo que debería excusarse. Y creo que esto ha ayudado mucho a que el proceso, a que la gente tenga más confianza en los árbitros, y ahí vamos poco a poco. Sí, efectivamente, creo que aquí en el colegio, en el centro del colegio y en el centro del colegio de ingenieros, los reglamentos dice algo sobre las reglas de la IVA, no sé si en el SICA dice algo también. Nosotros los incorporamos como una resolución del Consejo Directivo y cuando nombramos árbitros, hacemos que revelen todo de conformidad con las listas que tiene las reglas. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora con Willy. Le voy a hacer, digamos, 3 preguntas para que desarrolle su presentación. La primera sería, ¿considera usted que en Costa Rica es legalmente viable arbitrar disputas sobre libre competencia? La segunda pregunta sería, ¿cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado al tema en otras jurisdicciones tales como Estados Unidos o Europa? Y por último, que nos hable un poco de qué problemas prácticos presenta arbitrar disputas sobre libre competencia. Muy buenas tardes. Antes de iniciar mi ponencia, quisiera hacerles a ustedes más bien una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá han estudiado o conocen sobre libre competencia? Si me pueden alzar la mano, se los agradezco. Bueno, en efecto, y creo que es la realidad nacional, en Costa Rica tenemos no solo tenemos muy poca cultura en temas de arbitraje, sino que cuando nos vamos al tema libre competencia, esta todavía es peor de lo que nosotros estamos. Costa Rica tiene un esquema muy particular. ¿Por qué? Porque regula en una sola ley temas de libre competencia y temas del consumidor. Cuando nosotros vamos a analizar la ley 7472, vemos que el primer título, el primer capítulo de esa ley es precisamente sobre libre competencia y el segundo capítulo son sobre los derechos de los consumidores. La pregunta es, ¿por qué el legislador en el año 95 decidió incorporar esas 2 temáticas que sí, pueden estar relacionadas? ¿Por qué? Porque la libre competencia es la fase de oferta del producto y el consumidor es la fase de la demanda del producto. Bueno, casualmente Costa Rica es uno de los muy pocos países, para no decirme que es el único en el mundo, que mezcla esas 2 temáticas en una sola ley. Y entonces nos llevamos una importante impresión de que tenemos que analizar entonces si las temáticas de libre competencia son o no arbitrables.
Como vimos que en efecto la mayoría de las personas que estamos acá en este público no sabemos o no tenemos conocimiento sobre libre competencia, pues la libre competencia regula en términos generales 3 áreas importantes. Una, los actos de colusión. ¿Qué es una colusión? Cuando 2 comerciantes se ponen de acuerdo entre sí para fijar precios, para destruirse el mercado, o bien fijan de una porción de reparto de dividendos o cualquier otro mecanismo donde puedan afectar siempre a los consumidores. Eso es una colusión. La segunda temática que le atañe a la libre competencia son los abusos de posición dominante. ¿Qué es eso, un abuso de posición dominante? Bueno, es cuando una empresa tiene mucho poder de mercado. Imaginémonos, por ejemplo, y esto no es la realidad, pero imaginémonos que el Banco Nacional está cubriendo el 80% del mercado y los otros restantes 13 bancos del país cubren el 20%. Entonces es evidente que la porción de mercado que tiene el Banco Nacional con respecto a los otros bancos es totalmente desproporcional. Y por ese poder de mercado tan fuerte que tiene el Banco Nacional, puede llegar a ejecutar actos que vayan en contra de los consumidores o en contra de sus competidores, específicamente más bien en contra de sus propios competidores, y por lo tanto entonces existen reglas claras. Esa es la regla clara del libre comercio, las reglas claras del mercado. Nosotros como comerciantes tenemos que respetarnos entre nosotros mismos para poder servir en el mercado, porque si no, no vamos a funcionar. Bueno, esas son las reglas de la libre competencia. ¿De qué afecta o de qué forma afecta el tema libre competencia a los consumidores? Pues claro, porque si los comerciantes se están poniendo de acuerdo para fijar precios entre sí y vendernos a nosotros más caros los productos, el principal afectado va a ser el consumidor. Si tenemos una empresa que tiene posición de mercado dominante y está estableciendo prácticas desleales con respecto a sus competidores para abarcar más consumidores, pues al final de cuentas, cuando logre quebrar a sus competidores, asume una posición monopolística, va a alzar los precios y nuevamente los afectados son los consumidores. Teniendo en cuenta este marco general, la pregunta concreta es, ¿podemos arbitrar temas de libre competencia? La respuesta es que sí. En Costa Rica, y esta temática no es algo que solo se haya hecho aquí en Costa Rica, sino que, como bien decía el expositor, se analizó en Estados Unidos, se analizó en Europa, en Chile, en montones de países, y siempre llegamos a la misma conclusión. En caso de Costa Rica, específicamente la ley RAC, en el artículo 67, establece las causales de nulidad de un laudo. Y una de esas 3 causales de nulidad es que el laudo contravenga el orden público. Es decir, no significa que cuando estamos frente a materias de orden público, como lo es precisamente la libre competencia, no significa per se que ya no podamos arbitrar sobre ellas. Lo único que hay que tener en cuenta es que los árbitros, al momento que vayan a dictar su laudo, tengan cuidado de que ese laudo no vaya a contravenir algunos de los artículos de la ley 7472 en relación con la libre competencia, pero sí pueden arbitrar sobre temas de orden público. El problema en Costa Rica, y que no pasa en Estados Unidos, ni en Chile, ni en Europa, es que tenemos el artículo 21 de la ley 7472. Ese artículo 21 lo que dice es que la COPROCON, que es la Comisión para Promover la Competencia, tiene la exclusividad, antes de yo acudir a la vía judicial, tiene que someter o revisar el caso internamente a la COPROCON. Es decir, si yo tengo un problema de libre competencia en Costa Rica, yo no puedo ir directamente a los tribunales de justicia, no puedo ir al tribunal contencioso, no puedo ir al juzgado civil, no puedo ir ante nadie, no puedo ir ante ninguna autoridad judicial hasta el tanto yo demuestre que agoté primeramente la vía administrativa ante la COPROCON. Siguiendo entonces ese parámetro, si nosotros quisiéramos arbitrar temas de libre, y no significa que la COPROCON es el único, porque si nosotros cumplimos con ese requisito previo, que es ir a la COPROCON, y la COPROCON por algún motivo decide que no va a analizar el caso o lo resuelve de alguna u otra forma, podemos luego ir, por supuesto, a la vía judicial, pero primero tenemos que ir a la COPROCON. Entonces, si los jueces civiles pueden conocer temas de libre competencia, porque en efecto sí lo hacen todos los días, porque un árbitro no lo va a hacer, incluso más, como decía Karima, un árbitro que está especializado en temas de libre competencia. Bueno, en Costa Rica, como tenemos ese artículo 21, párrafo final, donde dice que tenemos que ir primero a la COPROCON, mi conclusión es, nosotros sí en Costa Rica podemos arbitrar temas de libre competencia, pero hasta cuánto yo le demuestre al tribunal arbitral que yo primero fui a la COPROCON y que ésta por algún motivo decidió que no va a analizar el asunto. Porque si la COPROCON se declara competente o decide analizar por el fondo el asunto, ya se me cesa a mí la posibilidad de acudir al arbitraje. Incluso porque ni siquiera puedo ir a la vía judicial, por supuesto, con mucho menos razón puedo ir a la vía arbitral. Entonces, es un escenario que nosotros tenemos con marco, una problemática en sí, que es ese párrafo final del artículo 21 de la ley 7472, que nos impide a nosotros ir a arbitraje directamente hasta tanto no vayamos primero por la COPROCON.
La segunda pregunta que nos hacía el moderador es, bueno, ¿qué ha pasado en Estados Unidos, en Europa? Ya Karima adelantó un poco la tendencia que hay en Estados Unidos. En efecto, a partir del caso Mitsubishi en el año 85, ya se permite que todos los temas de libre competencia vayan siempre a arbitraje, sin pasar por ningún filtro administrativo y sin pasar por ningún filtro judicial. Y así ha sido la tendencia desde el año 85. Antes del 85, con el caso American Safety, que mencionaba también Karima, e incluso antes de ese, que ese fue realmente el precedente inicial, que es del año 1953, en un tema de asuntos de valores en Estados Unidos, se indicó que por ser materia de orden público, como atañe temas económicos, es importante que más bien sean los jueces que resuelvan los temas y no los árbitros. Pero en el año 85, con el caso de Mitsubishi, se cambia la tendencia y la Corte Suprema dice no, sí podemos ir a vía arbitral incluso sin pasar por el filtro judicial. En Europa, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo. Hubo un caso famoso que es del año 98, el caso de EcoSwift. Este caso, para hacerlo brevemente, porque sé que estoy corto de tiempo, lo que se resolvió es, incluso cuando las partes tienen tenemos una disputa arbitral, imaginémonos que hay una disputa arbitral, las partes no reclaman nada sobre temas de libre competencia, se llegó al laudo, el laudo condenó a la empresa Benetton, que es la productora de los relojes, una empresa holandesa. Nadie trajo en el proceso arbitral ninguna colación a temas de arbitraje, de libre competencia. Se dicta el laudo, se condena a la empresa y luego en la fase de ejecución de sentencia, una de las partes perdedoras le dice al tribunal judicial que está ejecutando la sentencia: ojo, este laudo que usted va a ejecutar tiene un problema, porque va en contra del artículo 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son precisamente los que recogen el tema de la libre competencia. Entonces, aquí la Corte, era una Corte Judicial de Holanda, tuvo una gran consulta de por medio y tenía que respondérsela a la Corte Europea de Justicia. Si las partes no trajeron ningún argumento en el proceso arbitral sobre temas de libre competencia, ¿puedo yo anular luego ese laudo, a pesar de que nadie dijo nada? Y la Corte Europea de Justicia les dijo que sí. ¿Por qué? Porque como es materia de orden público, independientemente de lo que las partes dijeron, independientemente de lo que las partes quieran, los árbitros tienen siempre que respetar el tema de orden público. Y entre el orden público va el tema de la libre competencia. Y por ese motivo anuló el laudo del Tribunal Arbitral Holandés, porque no había considerado y porque ese laudo estaba contraviniendo estos artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, ojo con esto, simplemente porque ya sé que se me acabó el tiempo, pero darles una pequeña reflexión. Incluso cuando ustedes tengan un laudo y les están ejecutando un laudo, siempre analicen si ese laudo puede contravenir el tema de la libre competencia. Porque si es así, ustedes, a pesar de que tengan el laudo, que ya perdieron el laudo, pueden pedirle a la Corte Judicial donde se va a ejecutar ese laudo que anule ese laudo por contravenir el orden público costarricense que está en el artículo, ya sea el 12 o el 11, la ley 7472, y por lo tanto ese laudo es inejecutable porque el Tribunal Arbitral violó el orden público costarricense en materia de libre competencia. Ya lo ha hecho Europa, lo ha hecho Estados Unidos, se ha hecho también en Chile, y entonces nosotros no veo yo tampoco ningún impedimento legal para que se pueda hacer en Costa Rica. Muchas gracias, Willy. Y nada más, le voy un minutito tal vez a Karima para que nos pueda comentar un poco sobre estos problemas prácticos para arbitrar en disputas de consumo y de libre competencia. Yo, bueno, como tenemos tan poquito tiempo, en realidad mi reflexión final nada más quiero retomar un tema que se habló en el panel anterior y es el tema de cultura, y creo que tiene que ver con lo que está hablando Willy y con el problema más grande que tenemos en nuestro país y en general en muchos países, y es que al no saber de qué estamos hablando cuando hablamos de arbitraje, al no saber qué conlleva, al no saber cómo funciona, a la gente le da miedo, y entonces por eso es como que no avanzamos para que se aplique en otras áreas y de diferentes maneras. Y creo que la forma más fácil y más efectiva de que se utilice más y que esto permee otras áreas es con cultura y educación, y que las personas entiendan realmente qué conlleva. Esto le da legitimidad al sistema y hace que se pueda aplicar efectivamente en otras áreas, y así es como los cambios suceden. Gracias.